Atención El Salvador, 14 hombres, una misma clica, y un tramo de carretera que, durante casi un año y medio, las autoridades apenas lograron vigilar. Eso fue suficiente para que una estructura de la Mara Salvatrucha construyera un negocio de droga que conectó dos departamentos enteros de la zona oriental de El Salvador, San Miguel y Cabañas. Hoy, 13 de esos 14 hombres ya tienen una condena firme, pero hay uno que la justicia salvadoreña sentenció a 50 años de prisión, sin haberlo tocado siquiera. Y antes de contarte cómo fue posible que una sola clica controlara ese corredor durante tanto tiempo, quiero que sepas algo. Si te interesa conocer las capturas más importantes y los operativos más impactantes contra la delincuencia en El Salvador, este es el canal donde vas a encontrarlos primero. Suscríbete ahora, porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos es una de las historias judiciales más completas que ha salido de un tribunal contra el crimen organizado en lo que va del año. Todo comenzó en un punto exacto del mapa, la carretera longitudinal del norte, en el tramo que atraviesa el distrito de Nuevo Edén de San Juan en San Miguel, y se extiende hasta el distrito de Sensuntepeque en Cabañas. Es una franja larga, rural, con poca infraestructura, y, según reveló la propia investigación fiscal, con una presencia policial mínima. ¿Qué hace una pandilla cuando encuentra un vacío como ese? Lo convierte en territorio propio. Y eso fue exactamente lo que hizo la clica conocida como Parkview Locos Salvatruchos, una célula de la Mara Salvatrucha que, entre el 9 de marzo de 2022 y el 30 de agosto de 2023, aprovechó cada kilómetro de esa carretera para mover, vender y distribuir drogas sin mayor resistencia. No se trató de una operación improvisada. ¿Cómo logra una estructura criminal sostener un negocio de este tamaño durante casi 18 meses sin que las autoridades lo detecten a tiempo? La respuesta empieza a construirse cuando se entiende que no era un grupo de vendedores sueltos actuando por su cuenta. Era una red con roles definidos, con una cadena de mando interna, y con la capacidad de operar en dos departamentos distintos como si la frontera administrativa entre San Miguel y Cabañas simplemente no existiera para ellos. La carretera no era solo una vía de paso, era la columna vertebral del negocio, el punto donde se cruzaban compradores, distribuidores, y, según la fiscalía, también amenazas de muerte contra quienes representaban un obstáculo para la operación. Y aquí aparece el primer dato que cambia la forma en que uno entiende este caso. La droga no era lo único que preocupaba a los investigadores. Dentro de los delitos que la Fiscalía General de la República logró probar contra los miembros de esta clica, no solo estaba el tráfico ilícito agravado, también figuraban actos preparatorios, proposición y conspiración para cometer delitos de tráfico ilícito, agrupaciones ilícitas, y algo que eleva considerablemente la gravedad del expediente, proposición y conspiración para el delito de homicidio agravado. Es decir, no se trataba únicamente de una red que vendía droga en una zona desprotegida, era una estructura dispuesta a planear la eliminación de quien se interpusiera en su camino. ¿Y cómo se desmonta una red que combina narcotráfico con planes de homicidio, sin que la operación se les escape de las manos a los investigadores? Con tiempo, paciencia, y con la construcción de un expediente que finalmente terminó en manos del Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado, Juzgado 2 de San Miguel, el mismo tribunal que en la zona oriental del país se ha convertido en uno de los más activos del sistema judicial salvadoreño en procesos contra estructuras pandilleriles. Ahí, después de meses de instrucción, se llegó finalmente a la audiencia de vista pública donde se determinaría el destino de los 14 señalados. ¿Y qué significaba vivir bajo el control de esa clica para la gente que realmente habitaba esa zona? Nuevo Edén de San Juan y Sensuntepeque no son ciudades grandes ni puntos turísticos conocidos. Son comunidades rurales, con caseríos dispersos a lo largo de la carretera, donde los vecinos conocen los movimientos de todos, porque, sencillamente, no hay tanta gente circulando. En ese tipo de contexto, una estructura criminal no necesita esconderse detrás de fachadas sofisticadas. Le basta con que la comunidad entienda, sin que nadie lo diga en voz alta, que ese tramo de carretera tiene dueño. La droga se movía, sí, pero también se movía algo más difícil de medir en un expediente judicial: el silencio. Ese silencio que se instala cuando una comunidad entera aprende a no hacer preguntas sobre quién pasa, a qué hora y con qué.
Y ese silencio es precisamente lo que empieza a romperse cuando una investigación de este tamaño llega a buen término. Porque para que la Fiscalía General de la República logre construir un expediente con fechas tan exactas, del 9 de marzo de 2022 al 30 de agosto de 2023, no basta con vigilancia policial. Hace falta que, en algún punto del proceso, ese silencio comunitario empiece a agrietarse, que aparezcan indicios, movimientos bancarios, comunicaciones, patrones de conducta que terminan encajando como piezas de un mismo rompecabezas. El resultado de ese trabajo no se ve hasta el día de la sentencia, pero se construye mucho antes, en silencio, del otro lado. Antes de seguir, hay algo que necesitas entender bien, porque va a ser clave para el final de esta historia. En este tipo de audiencias no todos los acusados están físicamente presentes. Algunos comparecen desde el centro penal donde se encuentran recluidos, mediante enlaces de videollamada, un mecanismo que el sistema judicial salvadoreño utiliza cada vez más para procesos de crimen organizado, tanto por razones de seguridad como logísticas. Pero hay otros casos, menos frecuentes, en los que el acusado no está en ningún centro penal. No porque haya sido absuelto, sino porque nunca fue capturado. A esos casos se les llama condena en rebeldía, y vamos a volver sobre este concepto más adelante, porque es la pieza que le da sentido a todo lo que está por venir. En la audiencia de este caso, 12 de los 14 imputados estuvieron presentes mediante esos enlaces desde prisión. Solo 2 fueron sentenciados sin estar ahí. Y ese pequeño detalle, que en la nota oficial ocupa apenas una línea, es en realidad el corazón de esta historia. Vamos ahora a lo que muchos estaban esperando, las condenas. Y aquí viene la primera sorpresa. La pena más alta de todo el proceso no fue para quien uno imaginaría como el líder de la estructura, sino para un hombre identificado con el alias Steven. Su nombre completo es Jefferson Jonathan Orellana Valladares, y dentro de la organización tenía un rango específico, colaborador, no cabecilla, no líder territorial en el sentido tradicional, colaborador, y sin embargo, fue precisamente él quien recibió la condena más severa de todo el juicio, 70 años de prisión. ¿Por qué alguien con el rango de colaborador termina con la pena más alta de todo un proceso judicial? La clave está en los delitos específicos que la Fiscalía logró probar en su contra, y no únicamente en su posición dentro de la jerarquía de la pandilla. A Orellana Valladares se le atribuyó tráfico ilícito agravado, pero también proposición y conspiración para el delito de homicidio agravado, y agrupaciones ilícitas. Esa combinación de cargos, droga más planes de homicidio más pertenencia a la estructura, es lo que eleva una condena de décadas a 70 años. En el sistema judicial salvadoreño contra el crimen organizado, la pena no depende únicamente de qué tan importante suena el rango dentro de la pandilla, sino de cuántos delitos graves se logran comprobar contra cada persona específica, con nombre, apellido y pruebas concretas. Y en este caso, fue el llamado colaborador quien terminó cargando con la responsabilidad más pesada de todos. Pero la historia de las condenas no termina ahí. Hay un segundo bloque de sentenciados que también recibió una pena extremadamente alta, y ahí es donde aparece el nombre que le da título a este video. A 50 años de prisión fueron condenados 5 integrantes más de la clica: Adonis Ezequiel Villanueva Martínez, conocido como Juan; Alexis Osmar Ramos Cruz, alias McQueen; Juan Francisco Gallegos Ventura, alias Fran Yepeto; Mauricio Antonio Rodas Rivera, alias My Friend; y Douglas Giovanni Colindres Iraeta, conocido dentro de la estructura simplemente como Colindres. A todos ellos se les atribuyó tráfico ilícito agravado, junto con actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas relacionadas con el tráfico ilícito. De estos 5, 4 estuvieron presentes en la audiencia mediante los enlaces desde el centro penal. 1 no. Douglas Giovanni Colindres Iraeta fue sentenciado en rebeldía. 50 años de cárcel. En su expediente, con su nombre, con su alias, con una fotografía oficial que hoy circula en los registros de la Fiscalía General de la República, y sin embargo, hasta el momento en que se dio a conocer esta sentencia, seguía sin haber sido localizado ni capturado. Detengámonos un momento aquí, porque esto es exactamente el tipo de situación que genera más preguntas que respuestas entre quienes siguen de cerca la lucha contra las pandillas en El Salvador. ¿Qué significa realmente que a alguien lo condenen en rebeldía?
¿Significa que la condena no cuenta, que es simbólica, que en cualquier momento puede caerse? La respuesta es no. Cuando un tribunal dicta sentencia en rebeldía, la condena existe, es real, y queda registrada exactamente igual que la de cualquier otro sentenciado presente en la sala. Lo que cambia no es la validez de la pena, sino el momento en que esa persona empieza a cumplirla. La sentencia queda firme en el expediente judicial, pero la ejecución material de esos 50 años de prisión solo puede comenzar el día en que Colindres Iraheta sea efectivamente detenido. ¿Y qué pasa mientras eso no ocurre? Mientras tanto, existe sobre él una orden de captura vigente, que en teoría no tiene fecha de vencimiento para este tipo de delitos graves. Es un mecanismo pensado precisamente para estos escenarios. La justicia no espera a que el acusado decida presentarse voluntariamente. La condena se dicta con las pruebas disponibles, se registra formalmente, y a partir de ahí la persona queda marcada de forma permanente como un prófugo con sentencia firme, no como un simple sospechoso. Es la misma lógica que se aplica en otros procesos de alto perfil en El Salvador, donde una condena en rebeldía funciona como un recordatorio constante. El reloj legal ya corrió, la responsabilidad ya fue establecida, y lo único que falta es que el sistema logre poner a esa persona detrás de las rejas que ya le corresponden en el papel. Ahora bien, ¿qué pasó con el resto de los 14 sentenciados? El resto de los pandilleros procesados en este caso recibió condenas que oscilan entre 20 y 40 años de prisión, dependiendo del grado de participación de cada uno dentro de la estructura y de los delitos específicos que se les logró comprobar. No todos cargaban los mismos cargos que Orellana Valladares o que el grupo condenado a 50 años. Algunos estuvieron vinculados principalmente al tráfico ilícito y a las agrupaciones ilícitas, sin que se les probara participación directa en los planes de homicidio agravado. Esa diferencia explica por qué, dentro de una misma estructura y un mismo proceso judicial, las penas terminan siendo tan distintas entre un imputado y otro. La Fiscalía no condena a la clica como un bloque uniforme, sino delito por delito, persona por persona. Hay algo más que vale la pena aclarar sobre esas condenas de 20 a 40 años, porque suelen malinterpretarse como penas menores. No lo son. 20 años de prisión, en cualquier sistema judicial, es una condena severa. Lo que ocurre es que, comparada con los 70 o los 50 años del resto del grupo, parece casi moderada. Esa diferencia de rango no significa que estos integrantes fueran irrelevantes dentro de la estructura, sino que la Fiscalía no logró, o no necesitó, acreditarles los mismos delitos agravados que sí pudo probar contra Orellana Valladares y contra el bloque de los 5 condenados a 50 años. En procesos de crimen organizado como este, cada condena es prácticamente un mapa en miniatura de qué tan profundo logró llegar la investigación en la vida de cada acusado. Y aquí aparece otro ángulo que muchas veces se pasa por alto cuando se habla de este tipo de sentencias: el papel exacto que jugaba cada uno dentro del negocio. La investigación fiscal detalla que la operación completa dependía de que ciertos puntos de la carretera longitudinal del norte permanecieran prácticamente sin vigilancia. Eso no ocurre por accidente en la mente de una estructura criminal. Significa que alguien dentro de la clica se encargaba de identificar esos vacíos, de calcular los horarios en los que la presencia policial era menor, y de coordinar los movimientos de droga en función de esa información. No es solamente vender droga en la carretera, es administrar un corredor logístico completo, con inteligencia territorial incluida, sostenido durante casi 1 año y medio sin que la estructura completa fuera detectada. Entonces, ¿cómo terminó cayendo finalmente toda la red? La nota oficial de la Fiscalía no detalla paso a paso el proceso de investigación previo a la captura, pero sí deja claro el resultado. 14 personas identificadas, procesadas y llevadas a juicio por hechos ocurridos en un periodo perfectamente delimitado, entre marzo de 2022 y agosto de 2023. Ese nivel de precisión en las fechas normalmente es el resultado de meses de trabajo de inteligencia, cruce de información entre unidades especializadas en narcotráfico y estructuras de crimen organizado, y la construcción de un expediente lo suficientemente sólido como para sostener cargos tan graves como proposición y conspiración para homicidio agravado, no solamente tráfico de droga. Este caso, además, no aparece aislado. Forma parte de un patrón mucho más amplio que se repite en distintos tribunales especializados del país. Desde hace varios años,
El Salvador mantiene una política de persecución intensiva contra las estructuras de pandillas, con tribunales específicos dedicados exclusivamente al crimen organizado, como el que resolvió este expediente en San Miguel. La lógica detrás de esa apuesta institucional es clara. Entre más rápido y con mayor firmeza se dicten condenas, menor es el margen de las clicas para reorganizarse en el mismo territorio. Sin embargo, este caso puntual demuestra que esa maquinaria judicial, aunque efectiva para condenar, todavía enfrenta un límite evidente. La condena en papel no siempre coincide con el control físico sobre cada uno de los sentenciados. ¿Y qué pasa ahora con la parte de la estructura que sí fue capturada? Los 13 sentenciados presentes, ya sea de forma directa o mediante los enlaces desde el centro penal, iniciaron o continuaron formalmente el cumplimiento de sus condenas a partir de la resolución del tribunal. Eso significa, en términos prácticos, que buena parte de la clica Parkview Locos Salvatruchos que operaba sobre la longitudinal del norte quedó completamente desarticulada dentro del sistema penitenciario salvadoreño, sin capacidad real de seguir controlando ese corredor específico. La estructura, tal como funcionaba entre 2022 y 2023, dejó de existir en el terreno. Lo que queda pendiente es solo una pieza, pero es una pieza con nombre, apellido y una condena de 50 años esperándolo. Y llegamos al momento que probablemente ya estabas esperando desde el inicio de este video. El peso real de estas condenas puestas una junto a la otra. 70 años para el llamado colaborador, Jefferson Jonathan Orellana Valladares. 50 años para cada uno de los 5 integrantes del segundo bloque. Entre ellos, Douglas Giovanni Colindres Iraheta, el único de ese grupo que sigue sin ser capturado. Y entre 20 y 40 años para el resto de la estructura. Sumadas, estas condenas representan varios siglos de prisión repartidos entre 14 personas, por hechos cometidos en un solo tramo de carretera, entre 2 departamentos, en apenas 1 año y medio de operación activa. Pero antes de cerrar, hay una pregunta que ninguna nota oficial responde, y que es precisamente la que deja abierta esta historia. ¿Dónde está hoy Douglas Giovanni Colindres Iraheta? La Fiscalía no ha ofrecido, al menos públicamente, detalles sobre si existen indicios de que haya salido del país, si permanece escondido en alguna zona rural de la región oriental que conoce bien por haber operado ahí durante meses, o si simplemente ha logrado moverse entre comunidades evitando los puntos de control. Lo único cierto, lo único que consta oficialmente en el expediente judicial, es que existe una condena firme de 50 años en su contra, una fotografía oficial que ya circula entre las autoridades, y una orden de captura que no se apaga con el paso del tiempo. Algo similar suele ocurrir en las comunidades de la zona cuando se conoce una sentencia como esta. La reacción inicial casi siempre es de alivio. Por fin hay una resolución judicial concreta, con nombres, cifras y años de cárcel, después de meses o años en los que la sola mención de la clica generaba tensión en la zona. Pero ese alivio se mezcla rápido con otra sensación, más incómoda. Apenas se revisa la letra pequeña del caso, la de saber que, de los 14 responsables señalados por la justicia, uno sigue caminando libre, posiblemente por las mismas carreteras, los mismos caseríos, las mismas rutas que conocía a la perfección cuando operaba dentro de la estructura. Esa combinación, justicia parcial cumplida, justicia parcial pendiente, es exactamente el tipo de final abierto que hace que un caso como este siga generando comentarios, preguntas y seguimiento mucho después de que salió la nota oficial. ¿Y qué opciones tiene realmente el sistema salvadoreño para localizar a alguien como Colindres Iraheta? Una orden de captura vigente activa distintos niveles de búsqueda, control en puestos fronterizos, cruce de información con la Policía Nacional Civil a nivel nacional, y, si existieran indicios de que la persona salió del país, la posibilidad de que se emita una notificación a través de mecanismos de cooperación internacional, como las alertas que se comparten entre policías de distintos países de la región. Nada de esto garantiza una captura inmediata, pero sí significa que, en teoría, Colindres Iraheta no puede simplemente desaparecer del radar de las autoridades sin dejar rastro legal. Su nombre queda vinculado, de forma permanente, a una sentencia firme, lo que lo convierte en un objetivo de búsqueda activa, y no en un caso cerrado o archivado. Y aquí conviene aclarar una duda que probablemente ya te habías hecho mientras escuchabas todo esto. ¿Puede esta condena vencerse,
si pasan muchos años sin que lo capturen? En delitos de esta gravedad, tráfico ilícito agravado, agrupaciones ilícitas, delitos vinculados al crimen organizado, los plazos de prescripción tienden a ser considerablemente más largos que en delitos comunes, precisamente para evitar que alguien pueda simplemente esperar a que el tiempo borre su responsabilidad penal. Esto significa que, salvo que exista un cambio legal específico, la condena de 50 años contra Colindres Iraheta seguirá vigente durante un periodo prolongado, lo que en la práctica lo mantiene bajo la sombra de esa sentencia durante gran parte, si no la totalidad, de su vida adulta. Casos como este son un recordatorio de algo que muchas veces se olvida cuando se celebra una condena alta contra el crimen organizado. Una sentencia en el papel no es lo mismo que una sentencia que se está cumpliendo detrás de un muro de prisión. 13 de los 14 integrantes de esta clica ya están pagando, de una forma u otra, por lo que hicieron durante ese año y medio de control sobre la carretera longitudinal del norte. El 14º, Colindres Iraheta, todavía no. Y hasta que eso no cambie, esta historia, técnicamente, sigue sin final. Si este tipo de casos te parece tan importante como a nosotros, y quieres seguir de cerca cada nueva captura, cada condena y cada operativo contra las estructuras criminales que todavía operan en distintas zonas de El Salvador, ya sabes qué hacer. Suscríbete al canal, activa la campana, y déjanos en los comentarios en dónde crees que podría estar escondido hoy Douglas Giovanni Colindres Iraheta. Nos vemos en el próximo video.